Entonces, los aspectos fundamentales que nos ayudan a definir los factores cognitivos que influyen sobre el aprendizaje, tenemos dependencia e independencia de campo, conceptualización y categorización, relatividad frente a impulsividad y modalidades sensoriales. En cuanto a lo que es dependencia e independencia de campo, tenemos que en las situaciones de aprendizaje, las personas que son dependientes de campo prefieren una estructura externa, prefieren que se les dirija, que el entorno les pueda como dar un feedback o una retroalimentación. También son personas que están más a gusto al momento de solucionar problemas con otras personas, o sea, en equipo. Y pues los independientes de campo necesitan totalmente lo contrario, menos estructura, tratan de resolver los problemas de forma personal y como que no les gusta mucho el aprendizaje en grupo. Conceptualización y categorización. Estas personas pues demuestran consistencia en cómo forman y utilizan los conceptos, cómo interpretan la información y cómo resuelven los problemas. Hay quien prefiere un toque más como relacional contextual y otros un enfoque más bien analítico y descriptivo. En general, el relacional se asocia con los niños y el analítico con los adultos. También tenemos la dimensión de reflexividad frente a impulsividad. En estos casos pues tenemos la noción de precaución y la noción de aceptación de riesgo. Entonces en este caso pues tenemos personas que son muy reflexivas, que son más bien precavidas, y en la parte de impulsividad tenemos a personas que son lo opuesto, ¿no? Tratan de hacer las cosas muy rápidamente, sin pensarlo y pues como quien dice, ¿no? Aceptando los riesgos. También tenemos que tener en cuenta las modalidades sensoriales preferidas. ¿Cómo es esto? Obviamente todos aprendemos con todos los sentidos que tenemos, no nos confundamos. Sin embargo, se sugiere que cada persona pues tiene como una forma en la que mejor aprende. Hay personas que son más bien visuales, ¿no? Que recuerdan mejor lo que ven y suelen relacionar este tipo de personas con los arquitectos, decoradores, con los pintores. Son muy visuales estas personas, ¿no? Personas que son más bien auditivas y pues son personas que recuerdan muy bien lo que se les dice, suelen relacionarse con psicólogos, con músicos, con abogados, que son personas que más bien recuerdan lo que sienten, o sea, son más de tacto, de movimiento. Y pues se asocian con cocineros, perfumistas, profesores de yoga, etc. Como dije anteriormente, en realidad todos aprendemos utilizando todos los sentidos. Probablemente esto sea muy útil a la hora de estudiar algo que nos cuesta muchísimo. Así que pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces, como decía, también están los rasgos afectivos y estos están muy relacionados con lo que es la motivación y las experiencias individuales. Estos dos factores pues en realidad tienen un gran abanico de información individualmente. Lo digo porque si pensamos en gemelos, en chicos que nacieron el mismo día probablemente, de los mismos padres, se ven muy parecidos. Aún así,
es probable que no tengan la misma motivación y es muy probable que no tengan las mismas experiencias individuales, ni siquiera las mismas formas de afrontamiento. Así que es sumamente importante, y esto lo digo pues poniendo como un ejemplo extremo, porque a veces tenemos en casa 3 hijos y los 3 son completamente diferentes. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tema de los rasgos afectivos, ¿no? Cada quien vivió experiencias individuales muy diferentes, nacieron en momentos muy diferentes, han vivido cosas muy distintas y definitivamente los motivan cosas muy diferentes. También están los rasgos fisiológicos que pues son más a nivel químico. Ahora vamos a ver algunas técnicas para recordar la información. Tengamos presente que el aprendizaje es mucho más complejo que resolver un cuestionario o hacer un llenar espacio de memoria. Tiene que ver con la forma en la que la persona relaciona la información nueva con la información vieja y también cómo utiliza y recupera esa información. La primera, hacerle preguntas al texto. Cuando estoy intentando aprender algo, intento formularle preguntas al texto para que me sea más sencillo tratar de entender qué es lo que quiere decir. Los niños, especialmente los de los primeros años, no saben hacer esto. Quizás pensemos que es muy obvio o muy fácil, pero para ellos en realidad no lo es. Entonces, en los primeros años, inclusive pudiera yo decir que la primaria entera casi, hay que tratar de formularles nosotros las preguntas para que ellos las respondan y tratar de que ellos, en la medida de lo posible, las formulen también. Y podemos darles una base orientadora, que es decirles, hey, estas son las palabras pregunta, vamos a utilizarlas. Tenemos dónde, qué, cuándo, cómo, cuál de estas podemos usar para responder a este fragmento que está aquí. Son como formas en las que podemos tratar de orientarlos, y es muy probable que esto haya que repetirlo no una, ni dos, ni 3, ni 4 veces, sino muchas más. Tenemos las infografías, que son cuadros compuestos por imágenes. Esto lo pueden buscar en Google. En Google Imágenes hay un montón de infografías de distintos temas. También, si ustedes son diestros con el tema de las imágenes, pues pudieran crearlas ustedes con herramientas muy sencillas como el PowerPoint, o inclusive hay algunos sitios web que permiten crear este tipo de imágenes como Canvas. Otra técnica más serían los resúmenes. Como les dije, quizá pueda ser muy sencillo para nosotros como adultos crear un resumen, pero para un chico no. Hace poco conversaba yo con una profesora de una maestría, y de hecho ella comentaba que incluso los jóvenes que están estudiando una maestría no saben hacer un resumen adecuadamente. Entonces imagínense un niño de primaria o un chico de secundaria. Entonces hay que tratar de orientarlos. Hay algunos pasos que hay que seguir para poder lograr un resumen adecuado. Primero, pues definitivamente hay que leer el material, hay que tratar de señalar cuáles son las ideas principales, y esto no quiere decir pintar la hoja entera de fluorescente, sino verdaderamente con cuáles ideas el texto pierde completamente el sentido si no se usa. También encerrar cuáles son esas palabras claves, colocar las ideas principales y secundarias en un esquema de contenido y tratar de escribir el resumen solamente utilizando las ideas principales y secundarias, usando nuestras propias palabras. Otra técnica es clasificar la información. Esto se puede hacer a partir de cuadros, de esquemas, redes. Hay muchas formas, pero bueno, estas son algunas de ellas. Y se pueden usar definitivamente pues textos o imágenes, dependiendo de lo que sea mucho más fácil.
También están las técnicas de memoria, que pues ahora les voy a comentar. Antes de incursionar en este tema, pues decirles que para que algo se guarde en nuestra memoria y luego podamos recordarlo, es súper importante que la información sea registrada, que eso es lo que vamos a tratar de potenciar en las siguientes diapositivas. Pero bueno, es súper importante que la información se registre adecuadamente, que se retenga esa información y que luego se sepa cómo recuperar esa información. Es como tener una hoja y saber que si yo la pongo dentro de esta carpeta y esta carpeta la pongo en este lugar específico, luego puedo irla a buscar a ese lugar específico, no que tengo una hoja y pues dejo que el viento haga lo que quiera con ella y nunca la voy a poder encontrar. Más o menos así funciona nuestro cerebro para recuperar información, dicho de una forma muy sencilla. Entonces hay que saber cómo asociar la información para poder recuperarla con mucha más eficacia. Entonces, para poder recordar la información, sugerimos algunas mnemotecnias, como por ejemplo relacionar la información con medios sensoriales, con el texto. También pudiese ser concluir de la experiencia, tratando de asociar la información con sucesos de la vida diaria y tratar de hacer relaciones lógicas con cosas que nos hagan algún tipo de sentido. Otra forma puede ser, si tuviéramos que recordar palabras, es tratar de ponerle a esa palabra que debo recordar una palabra que rime, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, 7 con billete, 8 con bizcocho, 9 con jueves y así, ¿no? También está el método del relato, que es crear una historia con los elementos que se pretende memorizar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algunas palabras que estamos intentando memorizar y las unimos en un relato. También está el método de lugares, donde asociamos elementos a un lugar. Por ejemplo, con las diferentes habitaciones de la casa en la que vivimos. Digamos, en la cocina quiero entrar, pero no puedo abrir la puerta, ¿no? Entonces consigo abrirlo un poco y veo que el suelo está lleno de carpetas, que era una de las palabras que se trataba de recordar. O también está el baño, digamos que yo quiero recordar, no sé, un lápiz rojo, entonces entro a un baño azul y me encuentro con un lápiz rojo en el piso. Y así. También pues tenemos el método de las iniciales. Digamos que yo quiero recordar cuáles son los elementos metaloides y agarro las iniciales de las palabras que quiero recordar y formo también una frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi frase es: Bobby sigue armando antipotes hasta abajo. Y las palabras que quería recordar son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, polonio, telurio y astato, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son solo algunas ideas que esperamos que puedan ayudarles un poquito en lo que es el estudio. Recuerden que estamos en una época de crisis y que es completamente normal no ser tan efectivos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Son tiempos difíciles, no son vacaciones. Si fueran vacaciones, pues pudiera decir otra cosa, pero no lo son. Y bueno, gracias por vernos. Cualquier cosa puedes escribirnos a psicología@javier.edu y te contestaremos cuanto antes. Adiós.